bendiga, hermanos. Amén, amén. Buenos días. Buenos días, hermano. Por favor, abrimos la palabra de Dios, hermanos, en segunda de Juan 1:3. Sí, amén. Amén, hermanos. Gloria a su nombre. Amén. Me dicen cuando lo tengan, por favor, hermanos. Sí, sí, Amén, por favor. hermano. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Si me pueden ayudar a leerlo nuevamente, por favor, hermanos. ¿Me ayuda, por favor? Amén, hermano. Por favor. Si me Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, proveíste, Señor, para nosotros un tiempo, Señor, donde recibiéramos tu gracia, tu misericordia y tu verdad, Señor, en tu amor, Señor. Te rogamos, Señor, que tú tomes el control, Señor, de todas las cosas, de cada uno de nuestros hermanos, de mi vida, Señor, para que seas tú el que hable, seas tú el que nos muestre, Señor, y nos revele tu palabra. Señor, te necesitamos mucho en estos tiempos y en todo lo que resta de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, a quien es toda la gloria y toda la honra. Yo digo amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. El título de esta predicación es Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Cuando iba a nacer Evan, mi hijo, Evan David, yo pensé y dije: Señor, ¿qué nombre me gustaría que tuviera él? Y Dios ha mostrado su misericordia en mi vida, y recuerdo que busqué ese nombre y lo que significaba, y me gustó mucho el significado, y significa Dios es misericordioso. Y pensando en todo esto, analizaba y decía: realmente Dios ha tenido misericordia de mí. Cada día que ha pasado, Dios ha tenido misericordia de mí. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén, hermano. Ha tenido una misericordia tan grande que, a pesar de nuestros desvíos, a pesar de nuestras dificultades, Él sigue mostrando su misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Dice en el Salmo 100, versículo 5: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, Sí, Señor. y su verdad por todas las generaciones. Gracias, Señor. A lo largo de la existencia del ser humano, Dios siempre ha mostrado su misericordia, pero no solamente es su misericordia, también es su verdad, y su palabra es verdad. Sí, Señor. Jesucristo dijo de Él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Jesucristo, Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos mostró la gracia, nos mostró la misericordia, la paz de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Yo digo amén, hermano. Y lo dice en verdad y en amor. Amén, amén. Cuando analizo estas palabras y cuando pienso en estas palabras, digo: Señor, cuán bueno ha sido, lo digo en lo personal, digo, cuán bueno ha sido conmigo, porque no se trata de hablar de mí en lo personal, pero
A veces hablamos de lo que vivimos, a veces hablamos de lo que nosotros experimentamos y probablemente algunos de nosotros pensemos, bueno, pues Dios no me ha mostrado su grandeza, no me ha mostrado su misericordia, pero realmente Dios lo ha hecho cada día, cada instante. Aunque a veces no reconozcamos, aunque a veces no lo entendamos, pero Él lo muestra. Y he hablado en algunas ocasiones acerca de mi persona, porque realmente Dios sí ha sido bueno. Amén. Dios ha sido misericordioso. Amén. Y cuando pienso que ya no hay camino por seguir, me doy cuenta que Dios provee de un nuevo camino, abre nuevas puertas, me da la oportunidad de seguir trabajando, me da la oportunidad de seguir avanzando y seguir creciendo. Y aunque no lo entiendo, digo, Señor, hago un recuento y empiezo, valga la redundancia, a recordar qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. He tenido accidentes, he tenido altibajos, he sido un hermano pleitonero, he sido un hijo desobediente, rezongón, y a veces he dicho, Señor, pero yo no quiero seguirte, yo no quiero caminar en tus caminos, a mí me gusta hacer las cosas mal. Y a veces en mi corazón, lo digo como testimonio, no lo digo para decir algo más allá. En mi corazón he visto y he analizado que a veces en mi corazón ha habido o se ha inclinado para cosas que no están bien. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Dios, que Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y su verdad por todas las generaciones. Amén. A lo largo de la existencia del ser humano así ha sido hasta el día de hoy. Amén. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuántas veces Dios ha tenido paciencia de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, a mí me gusta el chisme, a mí me gusta la crítica, a mí me gusta, no sé, pueden ser miles de cosas, pero Dios nos dice en su palabra, con misericordia y verdad. Aleluya. Hay algo que he visto, que en la mayoría de los seres humanos, que cuando nosotros tratamos de enseñarle o instruir a alguien, por lo regular somos muy rigurosos, somos muy duros. Y yo recuerdo que en alguna ocasión le estaba enseñando a alguien a manejar y recuerdo que pues empezamos a dar giros y giros y giros y yo estaba muy molesto, muy enojado. Entonces yo decía, pero ¿por qué no comprende las cosas? ¿Por qué no entiende las cosas? Decía, no, es que esto no se debe de hacer así, debe uno tener este proceso, debe uno meter el clutch, el embrague, meter el clutch, meter el embrague y suavemente y acelerando al mismo tiempo va uno despegando la unidad. Y lo expliqué una vez, lo expliqué 2 veces. Y cuando me dijeron que sí entendían, pues soltaron el clutch de momento y aceleraron a fondo y pues ya casi nos dábamos unas volteretas ahí. Pero es uno riguroso para enseñar. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios nos enseña algo? Él es muy paciente, es muy amoroso. Es más, nosotros llegamos delante de Él y llegamos y pues le decimos, Señor, mi corazón no está bien delante de ti, pero quiero conocerte. Amén. Quiero agradarte, quiero hacer las cosas bien. Y en su grande misericordia Él nos rodea, nos abraza, nos envuelve. Amén. Pero nosotros no somos así. Amén. Y a veces no entendemos por qué. En la antigüedad hablaba Jesús cuando vino a esta tierra, Él se acercó a su pueblo Israel y Él trataba de enseñarles. Empezó primero con los líderes, con los principales de la sinagoga, y entonces ellos pues siempre trataban de demostrar que eran personas pues muy rectas, personas muy disciplinadas, pero en la realidad pues la realidad era otra. Entonces lo que a Jesús le dolió en su corazón fue la dureza. De alguna manera
estos hombres que con todo su corazón trataban de seguir lo que eran las enseñanzas o la enseñanza de la ley del Señor, se olvidaron de la misericordia. Correcto, hermano. Sí, a lo mejor hablaban con verdad algunas cosas, pero se olvidaron de la misericordia. Hoy por hoy, hermanos, nosotros a veces vemos los errores de los demás. A lo mejor nosotros ya entendimos muchas cosas y a veces a base de golpes, a base de caídas, es como hemos entendido las cosas. Y el Señor siempre nos habla con amor, siempre nos habla con autoridad, y la autoridad del Señor es misericordia, verdad, y lo acompaña con paz y lo acompaña con amor. Sí, Señor. Y nosotros pues sí también transmitimos paz, pero de paz. Paz. Entonces, ese es el detalle que tenemos nosotros, que desafortunadamente cuando vemos los errores del hermano, de la hermana, cuando vemos los errores de la esposa, de los hijos, inmediatamente señalamos. Y eso es algo que Dios ha estado hablando a mi vida. Me ha costado mucho trabajo, siendo honesto, me ha costado mucho trabajo entender estas cosas, pero yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tengo que entender? Y el Señor me mostró, y esta parte, Proverbios 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. ¿Cómo es aplicar la misericordia y la verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo, hermanos. Dios nos lo muestra a través de su amor cada vez que nos acercamos con Él. Sí, amén. Le decimos, Señor, ya la regué. Sí. Señor, esta vez sí la regué completamente. Ya no creo volver a estar, a servirte. Ya no creo volver a caminar en tus caminos. Ya no creo que haya salvación para mi vida. Ya no creo que haya algo más adelante en mi vida. Y Dios nos muestra a través de su amor y su misericordia. Amén. Que sí. Amén. Que sí lo hay. Ahora, si lo llevamos esto al plano general o al plano de donde nos desenvolvemos, cuando vemos que un compañero de trabajo se levanta contra nosotros y trata de perjudicarnos de alguna manera, ya sea hablando o a veces hasta queriendo golpearnos, y nosotros pues no nos dejamos y inmediatamente sacamos las garras, hermanos, y decimos, no, ¿cómo me voy a dejar? Si esto es injusto. Pero cuando aplicamos la misericordia, a veces nos ofenden, a veces nos dicen, y el Señor nos empieza a dar esa paz, esa tranquilidad, donde a veces hasta nos pone en nuestro corazón el orar por las personas que están buscando nuestro mal. Dice en Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuevamente, misericordia y verdad. Bueno, decíamos, ¿cómo podemos aplicar las cosas en nuestro diario vivir? Bueno, pues a veces vemos el error de un hijo, el error de la esposa, o el error del hermano, o el error a veces hasta de nuestros propios padres, y decimos, Señor, pero es que a lo mejor decimos, mamá o papá, es que esto no es así. A veces ya tenemos conciencia, ya tenemos manera de expresarnos y pensamos que podemos juzgar y señalar. Pero sí, una vez decía nuestro hermano Víctor Reyes, nuestros hijos van a ser nuestros jueces. Amén. Sí, realmente se dan cuenta de muchas cosas que a veces nosotros no entendemos, pero ¿realmente juzgarán con justo juicio o juzgaremos con justo juicio? Amén. Cuando llega el momento en que nosotros estamos en los zapatos de nuestros padres, nos damos cuenta que la cosa es diferente. Sí, Señor. Nos damos cuenta que cuando el hermano comete un error, la hermana o nuestro vecino cometen errores y pensamos y juzgamos y decimos, ¿ya viste cómo es? Es una persona mal hecha, es una persona cochina, es una persona aquí, es una persona allá. Pero cuando estamos en los zapatos de la persona, decimos, Dios mío, perdóname. Amén.
Señor, ayuda a esta persona. Sí, Señor. Cuando nosotros caemos en situaciones difíciles, cuando nosotros caemos en situaciones que ya no le encontramos ni pie ni salida, entonces decimos, Señor, no cabe duda que realmente es tan fácil caer, es tan fácil equivocarse, que a veces estando en ese lugar quisiera uno que alguien le extendiera la mano, y a veces no lo hay. Sí. Pero Dios nos está mostrando que con misericordia y verdad se corrigen muchas cosas, ¿sí? A veces es entender a las personas, a veces es ponerse en sus zapatos de las personas y acordarse uno de que uno tuvo vicios, uno tuvo inclinaciones incorrectas, que uno tuvo desvíos, y pues transmitirlo esto también principalmente a nuestros hijos, nuestra familia, los que están cerca, y luego con los que nos rodean o con los que nos desenvolvemos, porque ahí es donde nosotros decimos, sí, la persona tal vez está equivocada, o la persona está equivocada realmente, están haciendo algo que no es correcto, pero Señor, ayúdalo o ayúdala. Sí, amén. Ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de mi papá, de mi mamá, no sé, de mis amigos, hasta de mis enemigos. Nada más, por favor, que no me lo encuentre, Señor. Por favor, que no me lo encuentre. Pero realmente Dios siempre, siempre, desde la eternidad, la misericordia y la verdad han estado latentes. Es una de las cualidades más hermosas de nuestro Señor. Dice en Zacarías 7:9, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Sí, Señor. Nuevamente lo leemos, hermano. Bueno, lo leo y dice así, habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Correcto, hermano. Hermanos, en el día que nosotros entendamos este principio y este valor que tiene un gran peso, nos vamos a dar cuenta que podemos juzgar menos con nuestro criterio y juzgando con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios vino a morir por usted, por mí y por todo el mundo, y que tenemos oportunidad Digo amén, hermano, de ser bendecidos y levantarnos un día en la vida, un día corregir nuestros caminos. Jesucristo dijo, en 2 de San Juan 1:3 que ya leí, dice, sea con vosotros gracia, dice la palabra de Dios, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Cuando Jesucristo mostró su misericordia, su verdad, su gracia, su paz y todo el amor que venía de parte del Padre, se hizo amigo de publicanos, de ladrones, de mujeres que pues no tenían marido y andaban con muchos hombres. Se hizo amigo de ellos, de tal manera que Jesucristo tuvo una fama muy grande, que era amigo de publicanos, amigo de gente tremenda. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hizo amigo de ellos? ¿Por qué los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley no? Pues porque se olvidaron de la misericordia. Sí. Practicaban la verdad a medias. Hoy por hoy, hermanos, nos llega a pasar, cada vez que me toca compartir la palabra de Dios, me confronta la palabra de Dios y digo, Dios mío, no puedo decir esto, o sea, esto me confronta, me habla a mí, me pega muy fuerte y digo, Señor, no sé, Señor, necesitas poner a otra persona porque no puedo, Señor, tengo muchas fallas, son muchas faltas las que yo tengo. A lo mejor demando de mí o demandamos de nosotros a veces perfección, hermanos, pero cuando aplicamos la misericordia de Dios,
nos damos cuenta que así como Dios está usando personas imperfectas hoy, lo hizo en el pasado. Yo digo amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vivir nosotros, hermanos? Pues las bases, las cualidades que Dios tiene para con nosotros. La misericordia, Amén. la verdad, que juzguemos con justo juicio, conforme a la verdad, pero que apliquemos la misericordia. Aleluya. Y no solamente eso, sino algo que añadió Jesucristo, la paz. Amén. Y no solamente eso, sino también el amor. Amén. Y dices, Dios mío, qué difícil es amar a alguien cuando te pelea, cuando te grita, cuando te ofende, cuando te patea, cuando dices, Dios bendito, ¿cómo le hago? Pero dices, no importa, Señor. Así es. Por algo estoy aquí. Amén. Algo tengo que aprender, algo tengo que entender, algo se tiene que formar dentro de mi corazón. Sí, amén. El carácter, la paciencia. Cuando tienes ahí al chiquillo llorando toda la noche y que ya nada más estás como sonámbulo, como que te levantas y te vuelves a caer y dices, ¿qué hago, Señor? Y esta palabra retumba o ha retumbado en mi corazón. Misericordia y verdad. Amor, paciencia. Dices, Dios mío, no cabe duda que ser padre no es fácil. No es nada fácil. Ser un hermano no es fácil. Ser hijo no es fácil. Ser un trabajador, un buen trabajador no es fácil. Un mal comerciante es bien fácil. Se gana más, hermanos. Ya me desvío un poquito, hermanos, pero a lo que voy es a esto. Y lo que vamos a la palabra de Dios es que Jesucristo se hizo amigo de nosotros, los imperfectos. Y no tenemos que olvidarnos. No tenemos que olvidarnos por ningún momento que somos personas que hemos tenido la bendición, la grande bendición de conocer el amor y la gracia, el perdón, la salvación, la misericordia, el favor de Jesucristo. Yo digo amén, hermano. De Dios el Padre. Gracias, Señor. Y es por Él, no es porque nosotros seamos buenos. Aquí no habemos ningún bueno, hermanos. Aquí no vemos ningún perfecto, aquí no vemos ninguno que hemos hecho las cosas bien. Aquí todos, por la gracia y misericordia de Dios, estamos. Amén. Es por Él. Amén. Sí, amén. Así que cada vez que nos encontremos en una situación difícil, recordemos que Dios proveyó misericordia y verdad en tiempos antiguos y a través de Jesucristo proveyó cosas mayores. Cosas que a veces los seres humanos no podríamos lograr por nuestras propias fuerzas. En algún momento de la vida hubo personas, hablando de los doctores de la ley en la antigüedad, entendieron que lo que Jesucristo venía a traer, o que traía al mundo era la verdad. Por más que ellos agarraban y decían, pero es que la posición, el templo, yo soy una persona importante, somos importantes, ¿y qué van a decir los demás? Y Jesucristo está trayendo una revolución. Y esto es diferente al mensaje que hemos conocido durante muchísimos años. Jesucristo vino a cambiar todo. Sí, amén. A veces decimos, Señor, yo me topé con un jovencito que tenía pues tendencias afeminadas y yo decía, Señor, ¿qué hago? Porque estando junto a él, digo, no, pues me siento extraño, ¿sí? Yo veía que entraban más hombres, más varones y pues como todos hablamos, buenas tardes, buenos días, pues todos llegamos y buenas tardes, buenos días y hablamos así muy varonilmente. ¿Por qué? Porque inmediatamente sentimos algo extraño en nuestro corazón. Sentimos que pues vemos a un joven que tiene otras tendencias y inmediatamente decimos, no, pues ¿cómo? O sea, a lo mejor sentimos un rechazo, sentimos algo extraño, pero Dios murió por él. Amén. Dios murió por él,
por jovencitas que igual a veces tienen tendencias extrañas, también murió por Te ellas. digo amén, hermano. ¿Sí? Dios murió por nosotros. No somos personas perfectas. No somos ninguno perfecto. Pero Dios proveyó algo hermoso. Y yo dije, Señor, yo no sé cómo tratar a este joven, pero en el nombre de Jesucristo yo lo bendigo. Y también me compró mercancía. Y dije, Señor, gracias. Bendice a este joven. Bendice a su familia. Bendícelo, ayúdalo. Sí, Señor. Porque nadie puede mostrarle las cosas más que tú. Amén. En algún momento de mi vida, yo recordando cuando era joven, tenía desvíos, tenía yo cosas que estaban mal en mi vida. Y nunca, que yo recuerde, nunca cuando yo llegué delante de Él a decirle, Señor, perdóname, nunca me rechazó. Él un día me mostró cuál era el camino, cuál era la manera de vivir la vida, cómo era caminar con Él. Y dije, Señor, cuando estuve en el suelo, hasta que perdí todo lo que tenía, lo que más amaba en mi vida, Amén. hasta ese momento entendí. Aleluya. Así pasa, hermano, así pasa. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Dios no nos deja en el suelo. Amén. Y Dios no nos va a olvidar. Así es. Y no tenemos que olvidarnos, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Amén. No tenemos que olvidarnos. Tal vez nuestros jóvenes comienzan apenas la vida y no se dan cuenta de muchas cosas, no valoran muchas cosas, pero los que hemos caminado, los que hemos caído, los que hemos sufrido, nos damos cuenta cuán grande es la misericordia de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Así que, hermanos, nunca nos olvidemos, que Dios ha sido misericordioso. Amén. Y nos ha mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo no solamente la misericordia y la verdad, nos ha mostrado y nos ha colmado de mayores bendiciones, Amén. cosas que la ley no podía hacer en nosotros. Amén. Él lo hizo posible porque depositó su amor cada vez que nosotros somos llamados a Él, porque Dios tiene un llamado. Dios nos llama a través de su gracia y su misericordia, nos llama, pero al mismo tiempo nos muestra su amor. No nos muestra la ley, la letra, y échale ganas porque aquí te voy a dar, hermano, te voy a dar paz. No, Él lo hace, siempre lo hace de una manera tan hermosa, a través de su Espíritu, que Él muestra su amor, que Él nos permite sentir ese amor. Y decimos, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Amén. Nosotros fuimos enseñados, yo fui enseñado de una manera dura a entender las cosas, a trabajar, a esforzarme, a luchar en la vida. Todo era de una manera dura. Aleluya. Y un día se acercó mi papá y me dijo, mi papá biológico me dijo, hijo, es que la cosa no es por ahí, es que eres muy duro. Le digo, pero es que fue lo que me enseñaron, fue lo que aprendí de ustedes. Dice en la palabra de Dios, una parte de la palabra de Dios dice, lo voy a parafrasear. Nosotros tuvimos mentores, tuvimos padres que en esta tierra nos enseñaron y nos educaron según su criterio, ¿sí? Y dice según su criterio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos educaron según su criterio? Porque nuestros padres veían nuestro comportamiento y de acuerdo a nuestro comportamiento ellos nos educaban. Porque cuando nacimos, y yo lo digo en lo personal, porque yo cuando nació mi hijo Evan David, no le dije, pero lo pensé, le iba yo a decir a mi esposa, oye, no vino con un instructivo de casualidad, no vino con las instrucciones ahí de cómo tratarlo, porque el de Pame lo perdiste, le digo, pero de este hay que buscarlo, tampoco llegó, no llegó, hermanos. No llegó. Entonces, nuestros padres nos educaron de acuerdo a como ellos podían. Y gracias a Dios por nuestros viejitos, nuestros padres. Sí, amén. Porque sea como sea, aunque se pasaron de darnos paz, se pasaron de corregirnos a su manera, no importa, hermanos. Eso también fue de bendición porque también formó un carácter, Amén. formó un criterio.
a veces medio chuequito, pero Dios se va a encargar del resto. Amén. Bueno, y dice la palabra de Dios, si nosotros los honramos, aunque fueron de alguna manera, pues no lo dice ahí imperfectos, pero sí lo dice que de acuerdo a su criterio, bueno, pues imperfectos nos criaron nuestros padres, nosotros criamos a nuestros hijos de una manera imperfecta, pensando, ay, este niño es bien rebelde, le voy a dar su nalgada, y pobre niño, está rosado, hermanos, pobre niño tiene hambre, tiene 10 minutos que acaba de comer y tiene hambre. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Y dice, si nosotros honramos a nuestros padres, ¿cuánto más a Dios? Amén. Amén. Dios sí nos va a corregir, hermanos. Sí nos va a corregir, pero siempre nos va a mostrar su misericordia, Sí, su amor, amén. su gracia, su verdad. Amén. O sea, Él siempre va a estar con nosotros. Dice en la palabra de Dios, quiero leer nuevamente el Salmo 86:15, dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Tiene clemencia, hermanos. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Gloria a Dios. Dios muestra siempre su clemencia, hermanos. Así es. Y aunque sea muy difícil a veces soportar al esposo, tenemos nuestros altibajos, hermanas. A veces es muy difícil soportar a nuestras esposas. También tienen su grado difícil de entenderlas. Los hijos, el vecino o los vecinos, nuestros hermanos genéticamente hablando o en la fe. A veces no nos entendemos. A veces quisiéramos que la gente cambiara y que entendiera las cosas como nosotros ya la vamos a entender. Pero necesitamos recordar, hermanos, que la misericordia y la verdad, que con la misericordia y la verdad se corrige el pecado. Se corrigen los errores, hermanos. Y si le añadimos el sacrificio de Cristo, si le añadimos que Él dijo, no importa, yo me voy a hacer amigo de ellos, no importa, ellos un día van a compartir, van a predicar mi palabra. Sí, amén. Amén, hermanos. Hermanos, quisiera que me acompañaran en la palabra de Dios, San Juan, no recuerdo exactamente la cita bíblica, siempre lo tengo en la mente, que dice que por gracia fuimos salvos, no por obras. Si me pueden ayudar, hermanos, es San Juan, no recuerdo si es 14, porque por gracia sois salvos. Perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Gracias, hermano. San Juan 3:16. Quien lo tenga, hermano, si me puede ayudar a leerlo, por favor. Amén. Por favor, hermano. Sí, hermano Dan, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Imagínense, hermanos, Dios amó al mundo. Amén, De tal amén. manera Dios amó al mundo. Amén. ¿Y qué fue lo que aplicó Dios? Amor. Su amor. Amor. ¿Qué más aplicó Dios? Misericordia. Misericordia, hermanos. Y su verdad. Bueno. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros cambiemos el rumbo? Empezando por nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo es que se va a corregir lo que está mal en nosotros? Con el Lo amor. acabamos de leer en Proverbios 16:6, se los acabo de leer. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Correcto. Empezando por nosotros, hermanos.
empezando por nosotros. Cuando empieza uno a entender, hermanos, que los errores que hemos cometido, las malas decisiones que hemos cometido, las malas acciones, nos han traído cosas muy, muy severas, hermanos, muy duras. Cuando empezamos a entender esa palabra, esa parte de nuestra vida, es cuando entonces empezamos a decir, esto ya no lo quiero. Pero al mismo tiempo hay una transición, hermanos, hay una transición donde empieza a ver los errores de los demás. Y es ahí donde tiene uno que aplicar la misericordia, hermanos. Es no permitir a uno mismo lo que está mal. Porque a veces pudiera en lo personal decir, ay Dios mío, cómo me gustaría irme con los amigos a tomar, irme con los amigos del trabajo me dicen, no, tú tranquilo, puedes seguir adelante, vente, vámonos a conocer, hay muchas muchachas, hay mucha diversión, hay mucho de todo. Y dice uno, Dios mío, ¿esto es para mí? ¿Esto es lo que yo quiero? Y tú dices, ya cometí tantos errores, ya hice tantas cosas mal, y seguiré por ese camino, o le voy a aumentar otro poquito. No, hermanos. Es como el niño que llegó una ocasión ahí junto a su mamá y le dice, mami, ¿qué haces? Y la mamá está ahí planchando y ve que agarra la plancha y todo queda bien bonito, y agarra la plancha, hermanos. No, hombre, pues se da una quemada. ¿Sí? Y llega un momento en que pues ya pasan los días, las semanas, y llega y se acerca nuevamente, y por azares del destino voltea y va a agarrar algo que está ahí por cerca de la plancha, y se acuerda de la plancha y rápido quita sus manitas, porque se acuerda, hermanos, se acuerda qué es lo que pasó. Amén. Hermanos, dice en la palabra de Dios que nosotros tenemos que aplicar la misericordia y la verdad. Amén. Pero tenemos que Señor. entender y aprender que el hombre diligente, que el hombre entendido, no va a experimentar mal. Hoy quisiera cerrar, hermanos, nuevamente con esta palabra que les he leído en Salmo 86:15. Y quiero terminar aquí. Y dice así la palabra de Dios: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y decía el apóstol Juan en 2 San Juan 1:3: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Que esto sea lo que se quede en nuestro corazón, hermanos. Que esto sea lo que de alguna manera lo tengamos presente toda la vida. Porque es ahí, hermanos, donde vamos a poder caminar de una manera diferente. Donde vamos a dejar de hacer cosas, de hablar, de criticar, de señalar. Y de alguna manera vamos a crear mejores hijos. Aleluya. Vamos a tener un matrimonio mejor, una Señor. familia mejor. Y aunque pensáramos y creyéramos que no va a ser posible porque ya nos cansamos, pues quiero decirles una cosa, hermanos. Yo tengo, no les voy a decir mi edad, pero yo tengo 30 años, 30 y un poquito más. Y quiero decirles, hermanos, que a lo largo de mi vida apenas voy entendiendo algunas cosas. Así que algunos entendemos pronto y otros nos llevamos nuestro tiempito. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor hermoso, te damos a ti la gloria y la honra. Tú eres el único quien puede, Señor, cambiar el corazón del hombre. Tú eres el único quien puede, Señor, transformar nuestras vidas. Señor, sé tú con nuestros hermanos, sé tú, Amén. Señor, tocando cada fibra de su corazón, de su mente, sanando sus heridas.
Sana nuestras heridas, Señor. Enséñanos a desaprender y volver a aprender. Pero ahora, Señor, ahora aprender contigo, Señor, de tu palabra, Señor. Danos hambre, Señor. Danos hambre, Señor. Y ese gran deseo de escudriñar tu palabra, porque dice tu palabra que hubo un hombre, Señor, que tu palabra es como un tesoro escondido, donde hubo un hombre, Señor, que iba caminando y encontró un tesoro escondido y lo vio y vio que era grande su valor y lo volvió a tapar y fue y vendió todo lo que tenía y fue y compró ese terreno, Señor, compró esa propiedad. Así es tu palabra, Señor, así tú lo dices en tu palabra. Es un tesoro escondido esperando a que nosotros nos adueñemos de él. Danos hambre, Señor, por tu palabra. Sí, amén. No solo por el conocimiento, sino también, Señor, para aplicarlo y vivirlo y experimentarlo y poder, Señor, ser de bendición a los que nos rodean y ser de bendición a nuestros hermanos y que nosotros podamos experimentar esa bendición, Señor. Perdónanos, Padre, por las cosas que hemos hecho mal, por las cosas que están mal en nosotros aún todavía. Ayúdanos a corregir eso que no te agrada de nosotros, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Gracias por la vida de tus siervos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y gracias por esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Toda la gloria es para nuestro Señor. Amén. Alabado sea su nombre. ¿Les gustó la enseñanza, hermanos? A mí también me gustó mucho. Si gustan abrir su Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 8, se van a dar cuenta que allí tenemos la enseñanza de él al decirnos que una persona de doble ánimo es inconstante. Por lo tanto, no seamos de doble ánimo, hermanos. Seamos de un solo ánimo. Cuando usted está de genio y luego de repente está de buenas, eso ya no debe de ser, hermanos. Es Santiago 1:8 y Santiago 4:8. Son dos partes bíblicas. La lee en su casa. Cuán importante es lo que acabamos de escuchar. Vamos a cantar No te dejaré, no te dejaré. Es alabanza la cual es gran verdad. No nos hemos portado a una altura del 100% y aún así Él no nos ha dejado. No te dejaré.